Hermanos, es maravilloso escuchar de boca de San Pablo sus sentimientos de padre, de pastor, de apóstol, de enviado del Señor. Hemos escuchado esas palabras maravillosas. ¿Cómo quisiera yo que mi pueblo escuchara al Señor, siguiera al Señor, conociera al Señor? ¿Cómo desearía yo sufrir, si es posible? ¿Cómo desearía yo sufrir más? En pocas palabras, porque el pueblo conociera el don de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero agregar a esas palabras. Es como las palabras de un padre, de una madre hacia sus hijos. Yo en esas palabras que hemos escuchado de San Pablo, yo veo como el deseo, la buena intención de cada sacerdote, de cada diácono, de cada monjita, de cada trabajador pastoral, de cada hermano, de cada evangelizador. El deseo de conducirte a Cristo, el deseo de caminar juntos hacia Cristo, conducirte a Cristo, llevarte a Cristo y ojalá caminar juntos hacia Cristo, porque nosotros no hemos llegado, estamos en camino, yo no he llegado, también yo necesito caminar con ustedes. Es maravilloso, hermanos, escuchar a San Pablo muchas veces abre su corazón al pueblo y habla de esta alegría, de esta paz que él siente al escuchar las buenas noticias de la comunidad, que la comunidad vive en la caridad, que la comunidad ha hecho colectas por aquellos pobres que están pasando hambre en Israel. Recordemos, hermanos, es maravilloso ver, las comunidades no se conocían, no tenían esos medios de comunicación que hoy tenemos. Llegaban esas noticias muy tardes, llegaban esas noticias que otros hermanos cristianos, ¿quiénes eran? No lo sabemos, no se conocían cara a cara. Pero por la boca y la confianza en el mensajero, en el evangelizador, en los primeros cristianos, entonces ellos confiaban en la palabra del Señor y compartían sus bienes, sus alegrías y sus tristezas. Y hacían estas colectas para ayudar a esos hermanos que estaban pasando hambre un momento. Recordemos esos momentos trágicos, la destrucción del templo de Israel, recordemos la destrucción de la ciudad, y hay muchos cristianos que están pasando pues hambre, necesidad, y ahí es la providencia, la caridad, el Señor toca los corazones del pueblo, de la comunidad, y así, hermanos, pues tienen esa colecta. Hermanos, San Pablo nos habla de esta alegría. Qué alegría ver que el reino de Dios, que la comunidad da frutos con la colecta, recordando, hermanos, los sufrimientos de los hermanos. Qué alegre cuando escucha San Pablo las noticias que crece el amor entre los hermanos, que muchos hermanos se sacrifican y viven en la palabra de Dios. Pues así también San Pablo, hermanos, nos habla de esos momentos de tristeza cuando ve cómo desearía que su pueblo, el pueblo escogido por Dios, que el pueblo que ha recibido la primera alianza, recordemos, esa alianza no está anulada. La llamada del Señor, la elección del Señor son irrevocables, nos dice San Pablo. Bien, hoy hemos escuchado, hermanos, esos sentimientos, la alegría, la tristeza también, el deseo de San Pablo. Podemos decir el deseo de cada cristiano, ojalá, el deseo de cada pastor, de cada sacerdote, el deseo de cada evangelizador. ¿Eres evangelizador, hermano? ¿Tú sientes ese deseo de ser evangelizador? Recuerda, por el santo bautismo que recibiste, tienes una misión de ser evangelizador, rey, profeta, sacerdote para la humanidad. Hermanos, de esta lectura quiero partir porque en la primera lectura hemos escuchado
este hombre de Dios, el profeta, como San Pablo, recordemos, está en un momento de tristeza. Él quisiera ver que crece la semilla del Evangelio. El profeta, hermanos, Elías, Eliseo y todos los profetas tienen un momento de tristeza cuando ven que hay persecución, que la palabra de Dios está siendo olvidada o traicionada, que el culto en el templo, el culto ya no es un culto sincero, que hay muchas abominaciones en el templo. Y hermanos, hemos escuchado el llamado por Dios, sube a una montaña para un encuentro. Recordemos, cada vez que escuchamos la palabra montaña, nosotros sabemos, el pueblo recuerda la presencia de Dios. Dios se hace presente, no solo en la montaña, sino en medio de su pueblo, en medio de su pueblo. Les acompañaba con el arca de la alianza. Y bien, Elías espera encontrarse con Dios. Y Dios, hermanos, le llama a entrar en una comunión. Hemos escuchado, el Señor le llama, y primero están los fenómenos naturales y después sentirá esa suavidad del Espíritu Santo, esa suavidad. El Señor viene a hablarle y a consolarle, que tiene que continuar con su misión. No puede quedarse en ese momento ahí. Tiene que tomar fuerzas de la misma palabra de Dios y continuar su misión, que es llevar al pueblo al recuerdo de la alianza con Dios que en el Sinaí. Hermanos, en estos días ojalá hayan podido escuchar, hemos escuchado noticias trágicas. Hay muchos cristianos perseguidos en Irak, en Irak, así como en muchos otros pueblos en África. El Santo Padre ha hecho un llamado público a todos los gobiernos de la tierra, a todos los cristianos, a tener presente el sufrimiento de los cristianos perseguidos. Hemos escuchado que más de 100,000 personas han dejado sus tierras porque los invasores, este nuevo gobierno al norte de Irak, ha expulsado a los cristianos de sus tierras. No han podido tomar ni siquiera alimentos, y con todos los niños se ven en la televisión, hay las caravanas, huyendo de la guerra, huyendo del dolor, huyendo no por deseo de ellos, sino porque se les ha impuesto salir de sus tierras. Hermanos, escuchemos este llamado del Santo Padre de sentirnos siempre unidos al sacrificio de los mártires de nuestro tiempo, de aquellos cristianos que nosotros no conocemos el rostro, pero conocemos los sufrimientos, porque tus sufrimientos son los sufrimientos de otros cristianos. Tus deseos de paz, tus deseos, nuestros deseos, mis deseos de paz, de felicidad, de estar con el Señor, son los deseos de otros hermanos, de todos los hermanos cristianos en el mundo. He querido recordar, hermanos, ya las primeras comunidades asistían con sus bienes, con sus oraciones, con sus ayunos, a aquellos cristianos que estaban en otras tierras. Hermanos, es una gracia para nosotros el participar a los sufrimientos de los hermanos. Es una gracia porque el Señor nos llama a participar. Él mismo nos llama a participar de los sufrimientos de otros hermanos en Cristo. Como hermanos, es como una noche oscura. Vamos al Evangelio. Está esta tempestad, están los discípulos. Pensemos, hermanos, recordemos, también nosotros hemos pasado por una tempestad espiritual. Tal vez una persecución también en tu familia. Tal vez se te ha criticado porque quieres ser cristiano. Tal vez porque te quieres casar. O tal vez porque tienes más de 2 hijos. Yo recuerdo muchos hermanos, algunas familias que me piden el consejo, la asistencia, porque los primeros a acusarles son los papás. ¿Por qué 3er hijo? ¿Por qué el 4.º hijo? ¿Por qué el 5.º hijo?
¿Qué pasa? Y la familia, los mismos abuelitos o los mismos, se vuelven contra la familia. Bien, hermanos, hay una noche, hay una tempestad para los apóstoles. Para el cristiano hay una noche antes de la aurora. Antes de encontrarse con Jesucristo resucitado, los discípulos entran en esa noche de la traición. Entran en la noche del miedo, de la traición del pueblo, de la traición de ellos. Ellos entran en la noche del miedo de la muerte. En el miedo, entran en esa noche. ¿Qué pasará? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasará? Bien, hermanos, nosotros también estamos llamados a entrar en una noche. Dice, hermanos, el Evangelio, que Jesús despidió a los suyos, les obligó. Aquí las palabras no son tan exactas, pero los textos nos dicen que Jesús obligó que esos discípulos tomaran la barca y estuvieran en el lago. Él los iba a venir a encontrar. Ellos no sabían, ellos estaban felices porque habían comido el pan y los peces. Jesús había multiplicado el pan y los peces, habían visto los favores. Pero ahora es el momento de la prueba, ahora es el momento de la fe, ahora es el momento de pasar a la confianza verdadera en el Señor. Hermanos, hemos escuchado en el Evangelio todos esos detalles que nos regalan, esos detalles teológicos. La noche oscura, la barca, que nos recuerda a nosotros, nos habla acerca de la iglesia, las tempestades, el agua de la muerte. Semana pasada yo les ayudaba acerca de las aguas del lago. El lago o de los mares representan para el pueblo de Israel los Sheol, la muerte, los infiernos. Pero el Señor viene a mostrar su gloria, su poder. Recordemos, hermanos, también, nos dirá San Juan Crisóstomo comentando este Evangelio, el Señor poco a poco les mete a la prueba para fortalecerlos. Nos dice el Evangelio que Jesús estaba con ellos en una ocasión y está una tempestad y que estaba durmiendo Jesús. Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible? Jesús está durmiendo y la barca parece que se va a desbaratar. Está esta tempestad y lo despiertan, hermanos. Jesús estaba con ellos, pero en esta ocasión hoy hemos escuchado, Jesús no está con ellos. Jesús no está. Él viene hacia ellos. Ellos no lo reconocen. Pedro, en nombre de los apóstoles, reconoce esa voz, reconoce ese tono, reconoce esas palabras, reconoce la voz del pastor. Hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento del dolor, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no reconocemos la voz que nos llama a la fe. Si nosotros no hemos escuchado al Señor, podemos escuchar voces y voces, pero si hemos tenido el don del Espíritu, reconocemos que el Señor está ahí diciendo, ánimo, no tengan miedo, soy yo, estoy contigo. Pedro reconoce estas palabras, reconoce el tono, reconoce al Señor y se deja llamar, Señor, llámame. También, hermanos, ese es un maravilloso evangelio, hermanos, catequético, que nos invita a hablar, nos invita a entrar en la oración. ¿Cómo tenemos que rezar nosotros? Hermanos, primero pidiendo al Señor reconocer su voz, su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad en esa prueba, en esa tentación, en ese dolor, en este luto? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Reconocer la voluntad de Dios y pedir, Señor, llámame, que yo pueda estar contigo, quiero estar contigo en esta prueba, dame tu mano, Señor, quiero tu mano, aquí está mi mano, Señor, pido tu ayuda, Señor. Hermanos, para nosotros
es para nosotros que estamos llamados a pasar por las noches oscuras. Para nosotros este Evangelio nos viene a ayudar, a fortalecer, que el Señor está, se hace presente, da su palabra, se hace reconocer y nos llama a participar de su gloria, de su paz, porque en su paz, hermanos, nosotros vemos que los problemas no tienen peso. Podemos recordar, hermanos, el miedo de la muerte, el miedo de San Pedro, el miedo de todos los discípulos, el miedo de la muerte de Jesús. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Bien, hermanos, si nosotros nos preguntáramos, ¿qué tenemos miedo nosotros? Muchas veces, ¿de qué tenemos miedo? Bueno, tal vez tenemos miedo, el miedo en profundidad es el miedo a la muerte. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar? Aunque yo tenga 80, 90 años, ¿qué va a pasar en ese momento? Y algunos dicen, quisiera estar dormido, quisiera estar despierto, quisiera estar en mi país, quisiera estar en el hospital, quisiera estar allá. Nosotros no sabemos cuándo llegará ese momento en que el Señor nos llama de nuestra vida, de nuestra tempestad, nos llama a su reino. No lo sabemos. Por eso, hermanos, el cristiano es un hombre de esperanza. El cristiano es un hombre que pone su esperanza en el Señor y que en el momento de la muerte física, en ese momento estamos en las manos del Señor. No estamos en la oscuridad, no estamos en la soledad, estamos con el Señor. Hay otra muerte, hermanos. Nosotros vivimos cada día también, podemos vivir cada día preparándonos a la muerte. ¿Y cómo? Pues bien, hay una muerte, la muerte del egoísmo propio, la muerte del hombre viejo que llevamos, dice San Pedro. Ese hombre orgulloso, vanidoso, lujurioso, ese hombre, recordemos los 7 pecados capitales, ese hombre interior viene renovándose, dice San Pablo, gracias a la predicación de la palabra. Pues sí, hermanos, nosotros cada día estamos llamados a morir al pecado, a la conversión, a la renuncia del pecado y pedirle al Señor vivir en su amor, en su palabra. Muriendo al egoísmo, estamos llamados a amar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos. Bien, queridos hermanos, pidámosle al Señor, el Señor conceda su gracia a todos aquellos hermanos que hoy están en una noche oscura, en una tempestad, a esos cristianos que están perseguidos en otras naciones, les conceda nuestra ayuda también, les conceda a ellos la fortaleza para vivir el martirio cristianamente, nos conceda a nosotros prepararnos para esa noche, la noche que tenemos que encontrarnos con el Señor en medio de esa tempestad. Así, hermanos, pidámosle al Señor el don de la fortaleza, que es don del Espíritu Santo. Así sea.